Hola a todos, de nuevo los saluda Ricardo, espero se encuentren muy bien. Este video es una extensión del capítulo 8. Un capítulo 8 donde Pollux nos está dando la intuición, o al menos eso es lo que él plantea, para poder entender la gravedad desde sus cimientos y de la misma manera en cómo Pollux la entiende y la percibe. Y es que para estas alturas de la ciencia y la duda, de verdad que es fundamental haberse visto los anteriores capítulos, porque ahorita es donde todos estos conceptos que Pollux nos ha ido entregando empiezan a encajar casi que como piezas de un rompecabezas. Y es que lo que Pollux intenta hacer es realmente tejer una forma de concebir el universo de una manera muy peculiar, muy distinta a cómo la física moderna lo hace. Entonces vamos a hacer una recapitulación breve. Todos estos conceptos que yo voy a mencionar a partir de ahora ya los hemos visto en los anteriores capítulos, solamente quiero traerlos a colación de nuevo para tener frescas todas estas ideas. Y es que lo primero que Pollux nos dice es que tenemos algo que él ha denominado logópides. Y el logópides es básicamente, o en pocas palabras, una estructura infinitamente vasta donde coexisten de principio a fin todos los universos posibles. Y es que resulta que lo que Pollux nos dice es que todos los universos posibles son reales. El segundo concepto que Pollux introduce es el ordo, que no es más que el flujo del tiempo, es esa experiencia que tenemos constantemente en la que el tiempo va avanzando. Y es que resulta que esto es una medida inexorable que obliga a que el universo se desarrolle en el mismo sentido de la entropía. Y lo que Pollux nos dice es que la entropía no es solo una medida de orden o de desorden, sino que también es una expresión del transcurrir del tiempo. Es básicamente la flecha que determina el antes y el después. Y en tercer lugar nos habla de una teoría llamada cosmología cíclica planteada por Roger Penrose, en la que nos cuenta que el universo es eterno y que se renueva sin perder su orden causal. Básicamente, en este momento empiezan a interrelacionarse estos tres conceptos y a integrarse en una visión que es bastante coherente. Entonces, a partir de ahora, tratemos de integrar todos estos conceptos y comencemos a visualizar este universo que Pollux ha tratado de plantearnos. En primera instancia, entonces, tenemos el logópides, que es esa estructura o este andamiaje donde todos los universos posibles, que además son reales, existen. Y existen además desde su principio hasta su fin, en un solo bloque aparentemente conformado por el espacio y por el tiempo. Es decir que así como no existe un único aquí, en el espacio, tampoco existe un único ahora. No obstante, sí experimentamos el transcurrir del tiempo y esto está determinado por el ordo, este flujo que Pollux nos dice que es el que obliga a que el universo se desarrolle en la misma dirección de la entropía. ¿Y qué es la entropía? La entropía es la ley que nos indica que toda consecuencia debe ser precedida por una causa. Entonces aquí podría llegar a surgir una inquietud que es completamente válida, y es que estamos hablando de algo eterno, pero también de algo causado, y eso podría llevarnos a una contradicción, pero resulta que no necesario. ¿Por qué? Y podríamos remontarnos a este capítulo 3.1 donde ya abordábamos todos estos conceptos, y es que podríamos llegar a imaginarnos un pie que ha sido reposado en la arena desde el principio de los tiempos, desde toda la eternidad. La huella que ha dejado en la arena también es eterna. Sin embargo, esa huella es causada por el pie. Y el cuarto concepto que quiero que recordemos es el de rescalado conforme. Y es que resulta que lo que Pollux nos indica es que hay una teoría matemática que indica que los opuestos, como por ejemplo lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, son virtualmente idénticos en los extremos más infinitos, en las escalas más grandes. Y es que resulta que ante tales escalas, en esos límites, las dimensiones dejan de tener sentido. Pollux, antes de avanzar, siempre insiste en que recordemos que el universo tal como lo experimentamos es el compendio, es la conformación tanto del espacio como el tiempo en un solo bloque. No son dos dimensiones separadas, no son ajenas entre ellas, son dos caras de una misma moneda. Y entonces vuelve y nos dice, el ordo es ese flujo inexorable
del cual el universo no puede escapar. Es casi que ese tic-tac, es ese ritmo lógico en el que el universo puede existir sin contradicciones. Y hay dos maneras para acercarnos o para llegar a alcanzar ese ritmo lógico, ese flujo inexorable. Y las dos maneras son a través de las dos dimensiones que componen al universo. Una sería la espacial y la otra sería la temporal. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es aquella variable que me permite acercarme a este ritmo lógico, a esta constante universal que Pollux ha denominado ordo, pero en esta dimensión que es la espacial? Y lo que nos indica o lo que él nos dice es que es la velocidad, principalmente el desplazamiento. ¿Y cuál sería entonces esa constante que refleja al ordo en el espacio? Él me dice que es la velocidad de la luz. Ese es el límite en el desplazamiento o el límite de lo que es posible dentro del espacio. Pero la pregunta aquí realmente es, ¿cuál es la variable que me permitiría acercarme al ordo, pero a través de esa segunda dimensión que es el tiempo? Y aquí entra un concepto que para mí es bastante revelador, y lo que me dice es que es la masa. La masa es al tiempo lo que la velocidad o el desplazamiento es al espacio. Y de aquí es de donde nace o donde surge esta idea que debería entonces existir una constante universal que sea homóloga a la velocidad de la luz, pero que esté asociada al colapso, a la masa. Y posteriormente Pollux introduce un cambio radical. Nos invita a pensar la gravedad como lo que él dice que realmente es, no como una fuerza, sino como casi que una curvatura del tejido del espacio y el tiempo. Nos invita a imaginar el universo como una rejilla tridimensional profunda en la que la gravedad no es más que una concavidad geométrica, si lo pudiéramos llamar de alguna forma, de este entramado. Y esto se me hace como una idea bastante peculiar, porque me invita a pensar también en cómo sería, por ejemplo, el objeto más cóncavo posible. Y es que piénsenlo, ya por allá en los capítulos 6 o 7, Pollux nos invitaba a imaginar los objetos más convexos y los objetos más cóncavos que pudiesen existir en una estructura tridimensional. Y el objeto más convexo tridimensional era muy fácil de imaginar, era una esfera, pero el objeto más cóncavo era muy complejo. Realmente, en esos instantes, él lo que me decía es, imagina un objeto tridimensional donde todos y cada uno de aquellos puntos que lo conforman sea negativa, que toda su curvatura sea negativa. Y al final él acuña un término que es esfécabo. Y esfécabo traduce básicamente como estirar hacia su centro. Y de esta palabra nace entonces un concepto o un objeto que él dice que es esfeca, de tal manera que la esfeca es el opuesto perfecto de una esfera. Y es aquí donde Pollux introduce un nuevo concepto, especificidad. Y especificidad no es más que una manera de renombrar a la gravedad, porque lo que Pollux nos indica es que la gravedad no es una fuerza, es básicamente una deformación geométrica y cóncava de la rejilla tridimensional que compone al universo. Y lo que él dice es que de verdad es fundamental renombrar las cosas, porque el pensamiento, la intuición y la imaginación se ven potencializadas por el lenguaje, una suerte de alusión a esta teoría que proponía Vygotsky que se denomina interaccionismo social. Entonces lo que hemos hecho hasta el momento no es más que rememorar todas estas nociones que Pollux nos ha ido nombrando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, pero el concepto que lo unifica todo y donde debemos realmente detenernos es en el ordo, en este límite o en este flujo que indica la manera en cómo el universo se construye y se desarrolla sin necesidad de entrar en una contradicción. Entonces la primera forma que tenemos para alcanzarlo es a través de la velocidad extrema, o lo que sería una aproximación a la velocidad de la luz, y esto sería permitido alcanzarlo a través de la dimensión espacial. Pero la segunda manera sería a través de la densidad infinita, un punto donde la masa es tan extrema que también nos permite acercarnos a este ritmo lógico universal, pero a través de la segunda dimensión, que es la temporal. Sin embargo, sabemos que esta primera ruta, que es a través del desplazamiento, está vedada, porque todas aquellas partículas que contengan masa no pueden ser aceleradas hasta la velocidad de la luz,
dado que la energía que se requiere es infinita. Sin embargo, para la segunda ruta se me hace que no es necesario. ¿Por qué? Porque si bien la energía que se requiere para poder alcanzar la singularidad de un agujero negro sí es infinita, la energía requerida para poder compactar una masa hasta menos del radio de Schwarzschild no lo es. Esa energía es finita. Lo único necesario es llegar hasta ese umbral crítico, hasta el famoso o conocido punto de no retorno, porque de ahí para allá todo lo que ingrese simplemente va a colapsar sobre sí mismo por la misma fuerza gravitacional o por la misma deformación tridimensional cóncava del tejido que conforma el espacio y el tiempo. Y es que el universo ya lo hace, lo presenciamos. Por ejemplo, cuando una supernova explota, lo que vemos es la conformación de un agujero negro. El universo ya construye agujeros negros a partir de una energía finita. ¿Es gigante? Por supuesto que lo es. De hecho, la energía requerida para poder generar un agujero negro a partir de una supernova es de aproximadamente 10 a la 44 joules. Realmente yo ni siquiera tendría forma de describirles o de explicarles la cantidad de energía que eso es. ¿Es infinita? No, no es infinita. ¿Es enorme? Sí, es enorme. Y es que esto demuestra que en el universo que vivimos y experimentamos sí es posible, por ejemplo, alcanzar el umbral crítico. No se requiere de una energía infinita como por ejemplo si se requiere para acelerar una partícula con masa a la velocidad de la luz. Y de aquí surge o nace esta intuición en la que debería existir una constante del colapso, casi que un homólogo a la constante c, la famosa velocidad de la luz. Una constante que marque el umbral de, dicho de alguna forma, la esfesividad infinita. Un punto a partir del cual la masa ya no necesita ayuda para seguirse compactando. El espacio y el tiempo se hunde sobre sí mismo por la misma cavitación que se ha generado. El tiempo tiende a cero, es decir, el ordo se suspende. Pero además, y todo esto se conecta con estas primeras nociones que Pollux nos planteaba, y es que quizá esta sea la puerta de entrada a esto que él denominaba logópides, a experimentar un mundo, si es que lo pudiera llamar de alguna manera, donde no existe el pasado, el presente ni el futuro, y además todos los universos posibles son reales. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Antes de despedirme me gustaría decirte que en la descripción voy a estar dejando el enlace para un tercer documento. Un tercer documento que es, como siempre lo digo, puramente especulativo, en el que trato de abordar desde un punto de vista matemático y filosófico todas estas nociones que Pollux nos está contando. Evidentemente, este tercer documento se tiene que ir anidando con los que ya compartí previamente en el capítulo 3.1 y en el capítulo 8.1, los cuales, digamos, también voy a estar dejando por aquí en pantalla, pero además también encontrarás los enlaces en la descripción. Como siempre lo digo, cualquier duda o inquietud que tengas, por favor déjala en la caja de comentarios, que con el mayor de los gustos yo voy a estar contestándola. Muchísimas gracias.